¿Qué tal, hermanos? Esperando que estén gozando de las bendiciones y la presencia de Dios una vez más, aquí con ustedes y entre ustedes. Y la palabra de Dios por todos ustedes, claro, por todos nosotros. Gracias por su atención, porque procuramos que el mensaje sea a través de Cristo y aplicable a nuestra vida cristiana, con el propósito de ser lo más semejantes a Jesús. Porque cuando Jesús venga por los suyos, pues va a haber mucha gente que no se va a parecer a Él, muchos cristianos inclusive que no se van a parecer mucho a Él. Algunos cristianos se van a parecer más que otros a Él, pero esto ya está en la decisión de cada quien. Él ha derramado lo necesario para poder adquirir lo más que sea posible de Jesús, porque Él es el modelo. Y recordemos que Él va a venir por los que más se parezcan a Él. Y ellos van a ser los privilegiados. Esperamos estar entre ellos. Dios nos ayude y nos dé la fortaleza necesaria para poder vivir el día a día y alcanzar el premio, como dice Pablo, de la soberana vocación en Cristo Jesús. Hoy tenemos un gran tema, como todo lo que está en la Biblia. El tema va a ser voces de medianoche. Vamos a hablar de la medianoche cuando está lo más pesado. Literalmente hablando, Dios estableció esto. El día pleno de luz y la noche cuando inclusive ni luna, ni la luna se ve, hablando literalmente. Y hablando literalmente, voy a leer aquí en Génesis 1, ya lo tengo listo, versículo 16 al 18, para este tema, voces de medianoche. E hizo Dios las dos grandes lumbreras, la lumbrera mayor para que señorease en el día y la lumbrera menor para que señorease en la noche. Hizo también las estrellas y púsolas Dios en la expansión de los cielos para alumbrar sobre la tierra y para señorear en el día y en la noche y para apartar la luz y las tinieblas. Y vio Dios que era bueno. Y fue la tarde y la mañana, el día cuarto. Oremos. Padre, tu palabra ya está en tu boca. Y de tu boca pasó a las páginas. Y de las páginas sale nuevamente en forma de voz. Y que esa voz con su sonido suave y apacible llega a lo más profundo de nuestro corazón. Te rogamos que tu palabra, que es bendita, llegue ahí para que seamos cambiados a tu imagen y semejanza. En tu nombre santo te lo pedimos. Amén. Bueno, físicamente, literalmente hablando, el día y la noche son muy necesarios. Aún en los lugares donde 6 meses es de día y 6 meses es de noche o de oscuridad, pues se hace necesaria estas dos partes, pues sin ello no podríamos tener existencia sobre la tierra. Así que hablando de lo físico, podemos trasladarnos fácilmente a lo espiritual, porque todo lo físico es un mensaje de lo espiritual.
Recordemos que la matriz o el origen de todo lo físico, de todo lo humano, de todo lo literal, es lo espiritual. Por eso es que hay algunas expresiones muy importantes en la Biblia que se les llaman símbolos o alegorías o semejanzas. Y, por ejemplo, un símbolo es la representación de algún hecho que es semejante a algo o a alguien. Nosotros en la vida humana tenemos símbolos, por ejemplo, si hablamos de un perrito, pues lo podemos simbolizar fácilmente con fidelidad. El Señor usó figuras para aplicar símbolos que nos dan un mensaje. Él mismo se comparó a una puerta, un camino, una semilla, inclusive a un cordero, a un león. Entonces aquí, donde leí, dice que Dios puso luz, tanto en lo que se conoce como día, 12 horas del día, luego 12 horas de noche. Y hablando de la noche, precisamente, pues encontramos mensajes muy, muy importantes. Por ejemplo, en el Salmo 119, versículo 62, el salmista nos habla de que él en la noche hacía algo muy importante. Salmo 119, versículo 62 dice: a medianoche me levanto para alabarte por tus justos juicios. Entonces, la experiencia del salmista era esta: se levantaba de noche, literalmente. Se levantaba de noche para buscar a Dios. Me estoy refiriendo en este caso a la noche física. Pero también hay noches espirituales, hay situaciones en las que es difícil, porque no vemos con claridad, se nos dificulta tener confianza. Cuando llega un problema, una prueba, algo inesperado, se puede comparar a una noche espiritual. Pero necesitamos darnos cuenta que físicamente hablando o literalmente hablando, las plantas crecen de noche, las semillas crecen de noche. En el día reciben toda la energía, el sol, el aire, la luz, todo lo reciben en el día. Es como si estuvieran con todo abierto para recibir la sustancia. Pero esas mismas plantas o flores o macetas o árboles, de noche tienen un trabajo muy importante. Procesan todo lo recibido y es cuando crecen. Espiritualmente hablando, las pruebas semejantes a una noche, los problemas, las situaciones en que como que todo se nos oscurece, como que la luz se nos apaga. Ese es el momento en que, de acuerdo a una actitud correcta, vamos a crecer. Y en esta noche vamos a ver algunas lecciones de la medianoche. La medianoche con sus problemas, en este caso ya es medianoche espiritual. No necesariamente medianoche física, aunque en algunas porciones de la Biblia sí usa la medianoche literal para
ilustrarnos las noches espirituales. Y allí en Éxodo 12, 29 al 30, vamos a ver unas voces de la medianoche. Y en estas voces de la medianoche podemos encontrar principios. En el 12:29 dice así: y aconteció que a la medianoche el Señor hirió a todo primogénito en la tierra de Egipto, desde el primogénito de Faraón que se sentaba sobre su trono, hasta el primogénito del cautivo que estaba en la cárcel, y todo primogénito de los animales. Y se levantó aquella noche Faraón, él y todos sus siervos, y todos los egipcios, y hubo un gran clamor en Egipto, porque no había casa donde no hubiese un muerto. Qué cosa tan tremenda, qué cosa tan tremenda. Casi en todas las casas, el hijo mayor, o lo primero en los animales, estaba muerto. Y como ya leímos, se levantan las voces como un clamor a la medianoche. Tiempo difícil, físicamente hablando, pues es el tiempo del descanso. Hay ciertas horas en la noche en la que uno entra en lo más profundo del sueño. Pueden hacer ruido, pueden pasar algunas cosas. Bueno, hay gente que tiene el sueño muy ligero, pero hay otras gentes que se pierden totalmente. Regularmente los ladrones entran de noche a forzar los candados y demás. Y muchas veces los que están descansando ni cuenta se dieron. Entonces es el tiempo más pesado. Y aquí nos habla de lo físico, porque Dios había dado indicaciones. Él sacó al pueblo de Israel de Egipto para trasladarlo hasta Canaán, la tierra prometida, la tierra que representaba la unión de Dios con su pueblo, la unidad, más que unión, unidad. Y se le llama también la tierra del matrimonio, la tierra del casamiento. Se emplea una palabra que es Beula, la tierra de Beula, que quiere decir tierra de matrimonio. Esto nos enseña que el Señor no solamente quiere rescatarnos de la condenación, sino quiere darnos una salvación completa, una salvación integral. Porque otro aspecto de la salvación no es solamente salvación de no ir al infierno, sino salvación de nosotros mismos, porque muchas veces yo soy el mayor obstáculo, yo soy el mayor incrédulo a lo que Dios tiene en la Biblia. O sea, lo que la Biblia llama la carne, el hombre viejo, el yo que se levanta en incredulidad y que se opone a la completa y perfecta voluntad de Dios. Si no fuera así, pues fuéramos bien entregados. No nos importaría nada. Tendríamos una entrega absoluta. Pero muchas veces eso se retarda por nuestra condición humana. Y aquí el Señor saca al pueblo de Israel bajo una condición, la condición de la muerte de un animalito
cordero que representaba a Jesús, representaba al Señor en su inocencia, en su dependencia. Y este corderito pues era con una vida que venía de Dios. Ninguno de los del pueblo fabricó un cordero. Esto es imposible. Con todo y el adelanto científico que hay, no se puede fabricar una mosca. Se hacen robots, se maneja la vida muy mal, pero no hay vida en sí o poder para hacer vida. La vida que tenemos no es nuestra. Y Dios estableció, maten un cordero por familia, tenía que ser sin tacha, como un tipo de la perfección de Cristo. Así que no tuviera tumores o que estuviera ciego o manco, cosas así, o cojo, pues. Y pues esta vida, este animalito, por el poder de Dios. Entonces, sacrificado, degollado, y la sangre de cada animalito tenía que ser puesta en los postes y en el dintel de cada puerta en cada casa donde la gente vivía. Y maravilla, porque esto a algunas personas que no fueron del pueblo de Israel lo hicieron. En otra parte de la Biblia le llama el vulgo. Y estos eran los que incitaron al pueblo de Israel durante el camino. Pero fíjense, como lo creyeron, también salieron con los del pueblo. Y bueno, entonces esta era la condición. Es una condición en la que las obras del hombre no tenían que ver nada, excepto que creyeran y creyendo hicieran lo que Dios mandó. Ellos habían estado esclavos 430 años. Y bueno, pues ya Faraón les estaba cargando la mano y los atormentaba con más cargas y bueno, ya era una cosa insoportable. Habían estado muy bien durante la vida de José. Pero cuando ya José murió, Faraón empezó a cargarles la mano, diríamos. Y ya era una servidumbre insoportable. Entonces se clavaron a Dios, que aunque no lo conocían del todo, ya se habían olvidado. Ya se habían olvidado de él. Y Dios manda a Moisés y les da el mensaje. Y les da el mensaje de que hay un Dios que los estaba viendo y escuchando. Y ya en la culminación de muchas cosas que pasaron y que no podemos explicar ahorita por falta de tiempo, Él les ordena: sacrifiquen al cordero, unten la sangre en las 3 partes, y la muerte va a venir, pero no los va a tocar. Pues todos los que lo creyeron y lo hicieron, salvación. Los que no lo hicieron, dolor por la muerte que llegó ahí, como ya leímos, y podemos repetirlo, ¿verdad? Para mayor entendimiento. Y aconteció que a la medianoche el Señor hirió a todo primogénito en Egipto. Primogénito de Faraón que se sentaba sobre su trono, hasta el primogénito del cautivo que estaba en la cárcel, y todo primogénito de los animales. Y se levantó aquella noche Faraón, él y todos sus siervos,
y todos los egipcios, y hubo un gran clamor en Egipto, porque no había casa donde no hubiese un muerto. En relación a nosotros, ¿verdad? Jesucristo, Cordero de Dios, murió en una cruz, derramó su sangre. Y estamos creyendo esto. Y esta sangre de Jesús está aplicada en las tres partes de nuestro ser: espíritu, alma y cuerpo. La semejanza de los dos postes y el dintel. Y aunque vamos a morir físicamente, ya Dios empezó a restaurar la vida, comenzando con la vida eterna. Entonces ya está restaurada la vida que se perdió por el pecado. Y en base a eso, la muerte eterna pasó de nosotros, brincó de nosotros. Tenemos la garantía por el sacrificio de Cristo, el Cordero de Dios, de que nuestro ser completo, espíritu, alma y cuerpo, ya están salvados del infierno. No vamos a ir al infierno por los méritos de Cristo. Pero vean que aquí dice que donde no hicieron esto, hubo llanto y dolor, un dolor que llega hasta lo más profundo, al más duro, al más obstinado. Luego a veces ve uno gente mala, ¿verdad? En alguna escena que los toman por ahí, las cámaras. Gente muy malvada, gente muy tremenda, pero cuando les toca su turno y otra gente tremenda también los apresa y pues los va a matar, se hincan y ruegan y lloran y en fin. Porque esto es tremendo. Y ya leímos aquí que todo primogénito de cada familia, de los animales, de los cautivos, el primogénito se murió. Y la palabra primogénito quiere decir lo primero, lo principal. Y hermanos, en muchos aspectos, ya aplicando esto a nuestra vida diaria, en muchos aspectos, tenemos muchas cosas como lo primero, por decirlo así. Tenemos muchas áreas de lo primogénito. Y no que no debamos trabajar o no debamos estudiar, pero miren que si nosotros programamos el tiempo, a Dios debemos de ponerlo primero en todas las cosas. Si ponemos a Dios en lo primero, estamos en lo correcto. Porque miren, de todas maneras esto que nosotros tenemos como primero, se va a acabar, nos va a decepcionar. Y luego pues pueden venir los lamentos, ¿verdad? ¿Y para qué llorar o para qué sufrir cuando podemos evitarlo? Dice un pensamiento por ahí: sufre más de lo necesario el que sufre antes de lo necesario. Entonces, hermano, lo primero, si no es Dios, nos va a hacer llorar. Porque no solamente lo vamos a perder, sino lo vamos a sufrir. Y podemos llorar lamentando, ¿verdad? Lamentando y diciendo, ay, si hubiera. Pero ya cuando llegan situaciones, lo hubiera ya no existe, hermano. Lo hubiera ya pasó. Si hubiera. O, ¿por qué no lo hice?
o ¿por qué lo hice? Dependiendo de las situaciones. Pero ven aquí lo importante. Para que la medianoche de la prueba, del dolor, de la situación difícil, no sea un lamento, necesitamos aprender esta lección. El pueblo de Israel lo hizo creyendo y se libró de la muerte. Si toda la gente creyera en la palabra de Dios e hiciera esto aceptando al Cordero de Dios que quita el pecado, poniéndolo en la casa de su vida, hay salvación y hay vida eterna. Ojalá que aprendamos a poner al Señor primero. Si en la mañana te levantas y aunque sea 5 minutos o 10, le das gracias porque amaneciste, es una demostración de que lo pones como número 1. Y das gracias a Dios y vives en paz pensando en que estás en la voluntad de Dios y lo que pase es para tu bien, es para tu bendición. Entonces estarás poniendo lo primero o lo primogénito, por usar esta frase, lo primogénito en su lugar. Y en lugar de clamar con dolor, te alegrarás con una fiesta. Yo creo que los hebreos salieron cantando, alabando a Dios, llenos de un temor reverente. ¿Se imaginan la escena? A la medianoche. Ojalá que la medianoche no nos sorprenda, querido hermano, porque estamos viviendo ya el tiempo último por todo lo que está sucediendo en todas partes. Si todos los días viéramos noticias, yo creo que terminaríamos deprimidos. Tanto dolor, tanta violencia, tanta injusticia. Y hasta ahora pues no hay gobierno que pare esto. Ningún gobierno lo va a parar, hermano. La Biblia dice que irán de mal en peor. Los malos hombres, dice, irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Y las señales de los últimos tiempos ya las tenemos, ya están. No va a tardar mucho tiempo en que ya no va a haber dinero circulante, todo va a ser digital y con tarjetas. Y luego va a venir el cambio de moneda, una moneda mundial, a nivel mundial, y ya todo muy, muy controlado porque el anticristo va a manifestarse. Muy bien. Veamos otra medianoche. Hay varias medias noches, pero solamente voy a hablar de 2. Este está en Mateo 25. San Mateo capítulo 25. En el versículo 1 en adelante, escuchemos este relato que dice: Entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que, tomando sus lámparas, salieron para recibir al esposo. 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite, pero las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas. Y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Y a la medianoche se oyó un clamor: aquí viene el esposo, salgan a recibirle. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Y las insensatas dijeron a las prudentes:
dadnos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Pero las prudentes respondieron, diciendo, para que no nos falte a nosotras y a vosotras, vayan más bien a los que venden y compren para vosotras mismas. Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas, y se cerró la puerta. Después vinieron también las otras vírgenes diciendo, Señor, Señor, ábrenos. Pero él respondiendo dijo, de cierto os digo que no las conozco. Velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. ¿Qué cosa? ¿Qué cosa? Otra vez la expresión a la medianoche. ¿De qué nos habla esto? Las vírgenes representan a cierto nivel de cristianos. Representan cristianos de cierto nivel o cierto conocimiento o cierta entrega. Quiero recalcar aquí que las vírgenes mencionadas no son la esposa. Sí van a estar en las bodas, pero no como la esposa. Más bien la esposa es la de la voz, las de la voz de la medianoche, que está velando. Recuerden que el Señor tiene esta advertencia, velad y orad. Dice que aquí las 10 se durmieron, pero dice y a la medianoche se oye una voz. Hermanos, en el reloj de Dios estamos ya casi en la medianoche. Segundos faltan, segundos proféticos. Y esta voz está sonando ya. Uno como pastor dice, hermanos, despierten, despertemos. Despiértate tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Esta exhortación no es para los de afuera. Esta exhortación es para los de adentro. Y hoy la iglesia está pasando en problemas. Hay mucha comodidad, hay mucho conformismo y más bien la iglesia está durmiendo. Que Dios nos despierte a tiempo. O más bien que no nos durmamos en ningún tiempo. Porque la que no se durmió es la que grita. Dice ahí, clamor. Se oyó un clamor. Y un clamor son gritos tan fuertes como los de una mujer que está dando a luz. Ese es el significado de la palabra clamor. Entonces, el Señor en algunas partes del mundo está gritando a través de sus siervos. Vamos a despertar. Vamos a levantarnos. Velemos, oremos, ayunemos. Vamos a buscar al Señor. No dejen de venir a las reuniones. Vamos a estar bien. Pues a ver quién se despierta. Aquí dice que todas se durmieron. ¿Cuándo? A la medianoche. Y sabemos y nos damos cuenta que estamos en la medianoche por tanta violencia que hay, espiritualmente hablando. La gente está inconsciente, está profundamente inconsciente. No hay conciencia, no hay información. Bueno, la información aquí está, pero no les interesa. Aquí está la información, aquí está la luz, alumbrando en la medianoche. Recalco, las vírgenes, a pesar de todas sus virtudes, no son la esposa. Es un nivel muy bueno de cristianismo. Miren, por ejemplo, si vemos lo que tenían, en primer lugar dice que son vírgenes. Hay un nivel ahí, ¿verdad?, de que no son manchadas, pues, no andan en las cosas que manchan, no andan en las cosas que ensucian.
tienen un nivel de consagración. Hoy el cristianismo puede estar muy lleno de mundanalidad y con la expresión de que, ¿qué tiene de malo? ¿Quién se ha muerto de esto? Ay, no seamos exagerados. Eso sí es un extremo. Cualquier cosa que esté en la Biblia, pues, y que se piensa que no es para hoy, que todo ha cambiado, que la moda cambia, las formas cambian, los modos cambian. Pues hermano querido, el sol no ha cambiado en miles de años y el día que cambie se acaba esto. El diario vivir pues requiere comer diario y eso no cambia. No vamos a decir, pues eso de comer ya es viejo, hoy no quiero comer, ya no voy a comer porque eso es viejo. O ya no voy a dormir porque eso es bien viejo. No, son principios establecidos por Dios para la vida. Entonces vean, esta expresión, vírgenes, pues no cualquier cristiano lo tiene. Vírgenes. Entonces tenían semejanzas, ¿no? Las 10, que representan lo completo, como los 10 mandamientos, representan lo completo. En este nivel, las 10 eran vírgenes, o sea, consagradas. Bueno, 2, todas estaban en el mismo lugar, reunidas. ¿Dónde? En el lugar donde el esposo llega por su esposa. Su esposa bien despierta, porque fue la que clamó. Esposo, aquí está el esposo. Salgan a recibirlo. Pero estaban durmiendo. ¿Ven? Entonces, todas en el mismo lugar. Otra cosa, 3. Todas tenían lámparas. Y obviamente, en sus lámparas tenían aceite. Y de sus lámparas, del pabilo, salía luz. Tenían luz. Punto número 4. Tenían luz. Todas tenían lámparas con aceite y todas tenían luz. Punto número 5. Conocían el mensaje del esposo que venía y la esposa que lo estaba esperando. Conocían el mensaje. La Biblia habla de este mensaje desde Génesis hasta Apocalipsis. La Biblia dice que Abraham esperaba ciudad con fundamento, el artífice y hacedor de la cual es Dios. Esta ciudad es la nueva ciudad de Jerusalén, donde es la mansión del esposo y la esposa, nada más. Nada más. No todos los redimidos van a estar ahí. Solamente los escogidos y los fieles. Muchos llamados, pocos escogidos. Entonces, esa debe ser nuestra meta. Entonces, todas conocían el mensaje. Punto número 5. Punto número 6. Todas se durmieron. Todas se durmieron. Profundamente dormidas. Porque la medianoche es pesada. Y las pruebas, hermanos, son pesados. Los problemas a veces son pesados. Nos desaniman como el que se duerme espiritualmente. Nos desalientan, nos apartan de la congregación. Porque la noche es pesada. O sea, las pruebas, los problemas, el dolor, la situación, son pesados. Y nos pueden hacer dormir, aletargarnos. Todas se durmieron. Punto número 7. Todas tenían la misma expectativa. ¿Qué expectativa? Viene el esposo. Hay que esperarlo. No todos esperan a Jesús. Muchos cristianos pues andan en sus cosas diarias que no están prohibidas. Obviamente que no. Pero
pues están en el extremo, ¿no? Porque pues ni siquiera se imaginan que Jesús puede venir en cualquier momento ya. Estamos en el tiempo. Esta generación de cristianos puede ver la venida de Jesús para llevarse a los suyos, a los que estén preparados. Se va a llevar al cortejo nupcial y obviamente pues va a ir la esposa, ¿no? Pero la esposa es única. La esposa no es cualquier tipo de cristiano. Punto número 8. Todas oyeron la voz a la medianoche. Miren qué coincidencias o qué semejanzas. Sin embargo, no son la esposa. Pues hermanos, necesitamos esto y más para estar velando y orando. No quiere decir que no duermas físicamente, ¿verdad? Dice que la carne está enferma, pero el espíritu está presto. Hay una parte de nuestro ser en que puede estar orando siempre porque no está sujeto a cansancio, a sueño, a comida, nada más la comida espiritual, ¿verdad? Ahora, ¿cuáles fueron las diferencias? 2. Oyen la voz fuertísima, un clamor que las despierta. Ya saben cómo podemos despertar cuando estamos profundamente dormidos. Pues, en primer lugar, tomar conciencia de dónde estoy, quién soy. Tal vez tarde segundos, ¿no? Pero de momento, pues no sabemos. Pues busca cada quien su lámpara. Y ya las lámparas de 5 de ellas estaban ya con una cosita de nada, porque el pábilo estaba ya grande y luego poquito aceite. Calculaban que si salían de ahí a la casa, al palacio del esposo, pues no tenían ya el suficiente aceite. Y ahí está la diferencia, que no tenían otra porción. Se necesita una porción doble, no solamente aceptar a Cristo, esa es la primera cosa. La otra porción es dedicarle la vida al Señor, tener una entrega, o como decíamos al principio, ¿no? Ponerlo en primer lugar, que Él sea el primogénito de nuestra vida. La otra es que no fueron la esposa. Pero una cosa aquí que les faltó ya en ese momento es que no tenían otra porción. Me refiero a las 5. A las que no tenían la doble porción, les llama insensatas. Es una palabra muy fuerte. Si viéramos por toda la Biblia esta palabra, pues nos llevaría muchas sorpresas. Esta palabra insensata o insensato es muy fuerte, ¿eh? Y miren, entonces tienen que salir a buscar el aceite porque piden prestado, ¿no? Préstanos de tu aceite, les dicen a las otras. Y le dicen las otras, no, dice, para que no nos falte a nosotras y a vosotras, vayan bien, más bien a los que venden. Pero ¿dónde lo van a poder comprar, hermanos? Si desde ese momento se va a manifestar la gran tribulación, los templos van a ser cerrados. No va a haber libertad para traer una Biblia. ¿Dónde van a conseguir el aceite? Y pues salen apresuradas. ¿Cuándo? A la medianoche. Y en una medianoche, pues las tiendas no están abiertas. Hay uno que otro súper que trabaja toda la noche. Pero en lugares rurales, ¿dónde se va a conseguir eso? Hablando físicamente para trasladarlo a lo espiritual. Espiritualmente hablando, el Espíritu Santo va a ser quitado.
porque es el que ahora impide. No nos dice que consiguieron aceite, sí nos dice que regresaron y tocan. Señor, Señor, ábrenos. Y aquí hay otra palabra muy fuerte. Dice aquí en el verso 11, después vinieron también las otras vírgenes diciendo, Señor, Señor, ábrenos. Pero él respondiendo dijo, de cierto os digo, no las conozco. Híjole, qué duro, qué tremendo. Entonces, esta es una expresión de que se quedan a la tribulación. Miren este nivel, se van y se quedan a la tribulación. Porque el Señor viene por los suyos para llevarlos a las bodas, mientras que aquí en la tierra se desata la gran tribulación. Entonces se quedan a la tribulación con todos estos atributos. Hasta parece increíble que gente cristiana de este nivel se vaya a quedar en la tribulación. Pero por principio espiritual, hermano, si el Señor ya no les abre la puerta para irse en el cortejo nupcial, ¿a qué se quedan? ¿Y dónde se quedan? Se quedan a la tribulación. Por eso dice ahí en otra parte, en Apocalipsis 13, dice el verso 7, 13:7. Capítulo 13 nos habla de la manifestación del anticristo. Y en el verso 7 dice, desde el 6 dice, y abrió su boca en blasfemias contra Dios para blasfemar de su nombre, de su tabernáculo y de los que moran en el cielo, es decir, los que ya se lleva, ¿verdad? Los que ya están con él en el cielo, cristianos preparados. Y dice, y se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. También se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación, o sea, un dominio mundial. Pero aquí le llama santos a los que se queden, no porque hayan estado preparados, sino al contrario, no estuvieron preparados, pero se les llama santos por lo que Dios les dio. Se les llama santos por el don de la vida eterna, por tener el privilegio de poder congregarse, por tener una Biblia en sus manos, por tener la información. Aquí la palabra santo no quiere decir intachable, impecable, terminado, no. La palabra santo se usa como apartado, separado, sí, pero no aprovecharon, entonces se quedan. Y el anticristo hace guerra contra ellos y los vence. ¿Cómo los vence? Entonces ellos tienen que rechazar a Cristo para no ser muertos por Él, no ser sacrificados por Él. Esa es la manera en que son vencidos. ¿Quiénes? Los cristianos. Y estamos viendo que aquí las vírgenes, 5 de ellas, o sea, al menos en las vírgenes, el 50% se queda. Oiga, hermano, en ese nivel hay que quedarse. Como que sí hay que pensarlo. ¿No les parece? Y esto, hermano, está todos los días de nuestra vida en nuestra mano. Podemos lograr lo mejor porque está en nuestra mano, está en el diario vivir. Dios ya hizo todo. Lo demás corresponde a nosotros, corresponde a ti. Una cosa les faltó, el aceite. Más aceite, una doble porción. Bueno es venir a la casa de Dios, bueno es oír la palabra de Dios, bueno, pero necesitamos más para estar preparados. De otra manera, se cierra la puerta y no hay retorno. Entonces los que se queden van a lamentar, van a llorar y van a decir, nos acordamos de que el pastor, de que se nos decía, de que se nos advertía, de que se nos invitaba.
¿verdad? El cristianismo es una conquista, no es una imposición. El cristianismo no es por decreto. Jesús dice, vengan a mí todos los que estén trabajados y cargados, que yo los haré descansar. Bueno, hermano querido, pues quede este mensaje. Saludos para todos. Gracias por seguirnos. Gracias por escuchar este mensaje. Gracias por la vida de ustedes. Porque nos tocó vernos así para recibir esta clase de mensaje. La invitación está abierta. Puedes llegar a ser la esposa del Cordero. Pero si no quieres, Dios no te va a forzar. Esto no es una secta. Esto es un mensaje de invitación. ¿Quieres? Bien puedes. ¿No quieres? Nadie te va a obligar. Aunque sí, al final, cada quien va a recoger lo que sembró, porque es una ley. Dios es amor y Él quiere que todo mundo se arrepienta, procediendo al arrepentimiento. Dios quiere que todo mundo sea sano y que procedan al arrepentimiento. Pero es una invitación. Hermano querido, pues Dios te bendiga y que este mensaje te ayude. Puedes verlo y repetirlo las veces que quieras. Y si tienes alguna pregunta sobre el tema, mándanos un correo, un mensaje, en forma de pregunta, para evitar polémicas, porque estos mensajes no son de polémica. Mándanos una pregunta y de esta manera podemos contestarte en base al tema. Que Dios te bendiga y bendiciones.